Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en esta palestra el día de hoy, muy interesante, porque el título es La compra del voto. Para esto nos acompañan tres invitados bastante especiales, de quienes a continuación leeré una breve semblanza. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Alejandro Jaime Prado Ortega. Eh, Él estudió la maestría institucional de Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es abogado auxiliar en la Notaría Pública 17 de Chihuahua. Es presidente es presidente y fundador del Club Rotaract Chihuahua Enlace, director de Relaciones Internacionales del Club Rotaract Chihuahua Enlace, pero además también es líder de Alternativas por México de Chihuahua. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Por otro lado, también nos acompaña Mitzi Barragán. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Actualmente es responsable de vinculación y seguimiento de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. También participa en actividades sociales como Rotaria en Rotary Internacional desde el 2018, como presidente fundadora del Rotaract Puebla Oriente y actualmente es socia del mismo club. Bienvenida, Mitzi, un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Si quieres abrir tu micrófono. Gracias, Gaby. Un gusto poder participar y sumar desde un enfoque totalmente ciudadano en esta palestra el día de hoy. Buenas tardes a todos mis compañeros. A continuación presentaré una muy breve semblanza del maestro Ricardo Reyes Hidalgo. Él el día de hoy nos acompaña como representante de la Mixteca Poblana, cuenta con una maestría en Administración Pública, es subdirector de Fortalecimiento Institucional ANAC, Asociación Nacional de Alcaldes Humanistas, ASEC. Bienvenido, Ricardo. Sabemos de tu trayectoria en todas las actividades sociales, tanto en la sierra como en la capital. Es un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Si gustas abrir tu micrófono también, Richard, por favor. Gaby, creo que tiene problemas de audio. Ok. Vamos a tratar de solucionar los problemas de audio que tiene el maestro Ricardo. Mientras vamos a darle continuación a la palestra, iniciando vamos a tener 3 bloques de participación. El primer bloque será una breve introducción, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para exponer esta introducción. El segundo bloque ya será el intercambio del diálogo y de las posturas acerca de la compra del voto. Y por último tendremos o cerraremos con las conclusiones por parte de cada uno de ustedes y se podría enfocar esas conclusiones a qué hacer desde la parte ciudadana y qué deberían hacer los partidos políticos para evitar la compra del voto y las autoridades cómo podrían también apoyar a disminuir que esta acción se efectúe. Voy a dar inicio cediéndole la palabra a Alejandro para poder abrir esta palestra. Adelante, Alejandro. Gracias, Gaby. Bueno, sobre la compra del voto, me gustaría empezar con un eslogan que utilizó Brasil en los años 2000 para combatir justamente este mismo problema cuando azotó su país. Un voto no tiene precio, tiene consecuencias. Esto mismo lo escribe Chico Whittaker, brasileño, secretario ejecutivo de Justicia y Paz, una asociación civil que se dedicaba a combatir la corrupción. Lo escribe en Le Monde Diplomatique. Él habla sobre la compra del voto de una manera muy sumera, muy profunda, muy interesante. Nos empieza a comentar cosas como la compra del voto viene de una baja conciencia política de la ciudadanía que tiene repercusiones gravísimas y fomenta una fragilidad y un quebramiento en la democracia. Es un método, inclusive, comenta él, cruel e inhumano, porque le apuesta a mantener la pobreza
la desigualdad y la miseria de las personas para poderse seguir valiendo de lo que vendría siendo lo que viene siendo la compra del voto, lo que vendría siendo, en otras palabras, una violentación a la autonomía de las personas en un régimen democrático, en un régimen que se presume Estado de Derecho. Y pues bueno, me parece que en ese tenor de ideas simplemente se le niega a la gente su voz, la importancia y la oportunidad de expresar lo que sienten y de expresar a través de las urnas lo que desearían que cambiara para su país. En este aspecto me gustaría a mí regresar a Norberto Bobbio, que en su libro El futuro de la democracia nos empieza a hablar de mínimos que deben de cumplir las democracias modernas para poder ser consideradas como tales. Entre otras cosas, él habla de reglas procedimentales establecidas previamente, habla de la universalidad del voto, de alternativas reales y efectivas de poder y del respeto y reconocimiento de libertades políticas. Si bien es cierto es que no se limita a eso, a mí me pareció que son las aristas más importantes cuando hablamos de la compra del voto. Sí, podemos seguir hablando de una universalidad de voto porque la gente sigue votando, porque la gente sigue yendo a las urnas, pero ¿qué tanto podemos respetar esa autonomía, esa alternativa? ¿Qué tanto podemos ser tolerantes respecto a aceptar un resultado diverso o que no sea adverso y poder comulgar con eso y no andar intentando alterar y afectar los resultados democráticos que al final del día no viene siendo más que otra alteración al rumbo que quiere o desea tomar el país? En este aspecto me parece que un problema fundamental que existe es la apatía política por parte de los ciudadanos y una desigualdad económica que no tiene límites y de la cual se aprovechan los partidos políticos. Simplemente para terminar mi bloque, me gustaría lanzar la pregunta que me gustaría que se contestara en esta palestra es ¿cómo y para qué votar? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Creo que podríamos ahorita empezar con la participación de Mitzi, escuchando también esta breve introducción por parte de ella y posteriormente podríamos cada uno de ustedes darle respuesta a este planteamiento o a este cuestionamiento que hace Alejandro del por qué votar. ¿Sale? Entonces, Mitzi, iniciamos con tu introducción, por favor. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos mis compañeros de la palestra. Pues yo voy a empezar un poco con un tema duro, un tema de cifras que a mí se me hace muy interesante para poder aterrizar el tema de compra de voto. De acuerdo a los registros del 2018, 1 de cada 3 votantes recibió una oferta de la compra de voto. Entendido la compra del voto como una transacción, un intercambio, un trueque de algún beneficio que recibía un ciudadano. Hablemos más allá de cuestiones económicas, se cambiaban por cuestiones materiales, un tinaco, una despensa, borregos, chivos o algún tipo de objeto que pudiera ser beneficioso para la persona. Estamos hablando del 35.5% de los votantes mayores de 18 años a nivel nacional. Recordemos que tuvimos unas elecciones concurrentes en varios estados, se renovó todo tipo de poderes, tanto legislativo y ejecutivo, a nivel federal y estatal. Y estamos hablando, aparte, un tema de corrupción que desde mi perspectiva ciudadana es la gran grieta del sistema mexicano que estamos manejando hoy, en pleno siglo XXI, y que 2 años después de estos comicios electorales nos volvemos a presentar o volvemos a tener frente a nosotros una situación de mucha desigualdad, ¿no? Entonces, Sí, yo, pero yo no los escucho. como lo veo, Perdón, Mitzi, perdón. Sí. Perdón. Ya se restableció el audio del maestro Ricardo. Entonces, nada más, para no interrumpir la intervención de Mitzi, que ya le interrumpimos, si gustas, ya, Olga. Gracias. Mitzi, adelante, perdón. Sí, te escucho. No te pero preocupes, ya Gaby. estamos interrumpiendo. Ya. Me voy a salir y vuelvo a entrar, ¿me parece? Sí, sigo. Entonces estábamos platicando de un tema que como ciudadanos, ¿qué nos transmite a nosotros como ciudadanos este tiempo o este tema de la compra del voto? A nosotros, o en lo personal, a mí me traduce mucha indignación. Realmente, de entrada no tenemos un piso parejo como ciudadanos en cuanto a elecciones y los partidos políticos ocupan esto como
una moneda de cambio, ¿no? Más allá nos cosifican como ciudadanos, como si valiéramos un costal de cemento o valiéramos una despensa, ¿no? Entonces, yo concibo la compra del voto un poco como esta acción de transacción y trueque que los partidos políticos erróneamente cosifican a la persona y le ponen un precio, ¿no? Creo que Alejandro ya lo dejó muy claro. O sea, el voto no tiene precio, pero sí tiene consecuencias. Y posiblemente las consecuencias las hemos vivido históricamente con anterioridad, ¿no? Que la persona con menor idoneidad para ocupar un puesto político termina siendo electa porque la democracia es eso, ¿no? Es esta fiesta en donde la mayoría termina eligiendo y termina tomando las decisiones, no siempre para beneficio de todos, ¿no? O sea, la mejor manera de poder hacer esta elección. Para cerrar mi intervención, eso sería todo. Es cuanto. Gracias, Mitzi. Ahora sí vamos a darle la palabra al maestro Ricardo Reyes. Maestro, ya lo escuchamos perfectamente, entonces adelante. Ok, creo que tienes problemas con el audio. ¿Nos escuchas, maestro Ricardo? Probablemente si puede desconectar sus audífonos, pueda estar escuchando el tema. Bueno, la comunicación ahorita con el maestro Ricardo, vamos a esperar, vamos a dar unos minutitos para ver si se puede corregir. Voy a pedir ahí otra vez el apoyo técnico. Vamos a continuar. Ah, ya, creo que nos escucha de manera diferida. ¿Es correcto, maestro? No. Bueno, Alejandro, si gustas abrir micrófono y vamos a esta segunda participación. Hace rato hacías un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué votar? Ok. ¿Y para qué votar o cómo votar, no? Y aunado a lo que comenta Mitzi, muchas personas, o bueno, no quiero generalizar, pero sí ven este periodo o tiempo electoral como un proceso para poder tener pequeños beneficios, ¿no? Entonces, ¿crees? Las elecciones normalmente tienen una participación, las intermedias tienen una participación muy baja, ¿no? Son las elecciones presidenciales en donde aumenta un poco el porcentaje de participación. Sin embargo, en ejercicios electorales atrás no habían sido tampoco representativos. Apenas en el de 2018 sí tuvimos una participación poquito arriba del 60%. Entonces, aquí quisiera plantear esto de manera general para ver de qué manera ustedes creen que la compra del voto por parte de los partidos influye en todo este desinterés y desánimo y cómo perjudica a los ejercicios, obviamente, democráticos que tenemos en nuestro país. Adelante, Alejandro. Bueno, yendo inclusive a lo mismo que decía ahorita Mitzi, justamente en el Estado de México estaba leyendo hace unos instantes unas estadísticas que en las elecciones, no recuerdo en qué año fueron en Estado de México, si 2015, 2016, hubo una compra de venta muy amplia, se compraron alrededor casi 500,000 votos, alrededor de 490,000, y eso repercutió en alrededor de un 7% de la votación, que si tomamos en cuenta los parámetros en los que los partidos adquieren los porcentajes, o mejor dicho, el porcentaje que cada partido recibe, 7% es muchísimo. Recordemos que López Obrador en 2006 perdió por milésimas de porcentuales, Peña Nieto ganó por, no recuerdo si entre 5 o 6%, pero 7 puntos le hubiera dado la victoria en cualquiera de los dos esquemas. Entonces creo que nos afecta, como ya había comentado previamente, grandemente, sobre todo cuando estamos comprando el futuro del país, sobre todo cuando estamos diciendo, bueno, la opinión y la voz de la gente no me importa tanto, si puedo comprarla, si puedo llegar y puedo comprarla. Ahora, si vemos el otro lado de la moneda, si analizamos justamente el lado contrario de una ciudadanía que es apática por lo general a la política, que la política la define como institucional, como partidista, o la confunde con términos burocráticos,
pues la gente no le interesa, lo ve lejano, lo ve como si su voz no importara, como si no tuviera un peso trascendental y sienten que pueden venderlo porque no ven la importancia de eso. No logran vislumbrar lo que termina siendo el peso que representa su voz. Ahora, para mí mi respuesta, si me haces saltar un poquito mis conclusiones, Gaby, es que es necesario capacitar y concientizar a la gente de la importancia de que participen y que tengan una participación política mayor o con mayoría, o mejor dicho, perdón, me estoy distrayendo un poco, Ricardo. Ya te escuchamos, Ricardo, por cierto. Una ciudadanía que es apática por la política, que la política la institucional como partidista o la confunde con términos burocráticos. Siento que deberíamos de concientizar eso y poder terminar de hablar y escuchar lo que vendría a decir cualquier idea diversa y poder tener esa capacidad de elegir, de discernir y de poder tener esa diversidad de opiniones políticas. Esa sería mi segunda intervención, Gary. Gracias, Alejandro. Mitzi, ¿qué opinas acerca de esta postura de Alejandro? A mí se me hace muy delicado el tratar de decir el para qué votar. Bueno, creo que es claro, nuestro sistema democrático está basado en equilibrios, en poderes. Entonces, muchas veces, y yo lo he escuchado, ¿no? Como a ras de piso con muchos conocidos, el típico de, porque es un contrapeso, voy a votar presidente de un partido y entonces para frenarlo en las iniciativas voy a votar en el Congreso por otro partido y entonces si me toca elegir senador voto por otro color y de esta forma se logra, según un ciudadano normal, pues se logra un tema de contrapeso, ¿no? De ahí que Andrés Manuel manejó muy eficientemente y eficaz, entrecomillado y con muchos discernimientos y muchos puntos rojos, el tema de vota parejo Morena y creo que le resultó de una forma, después de casi 2 años, de una forma catastrófica, porque bueno, al menos Puebla está siendo parte de esta situación de tener Morena en todos los niveles de gobierno. Pero respondiendo un poco a tu pregunta de cómo compra del voto influye en las decisiones, tú lo acabas de decir muy claro, ¿no, Gaby? Es un ejercicio democrático que se ve transgredido y se ve tendencioso hacia un partido, ¿no? Porque erróneamente se considera como ciudadano, sobre todo enfoquémonos en cuestiones populares y en situaciones donde las personas con esta situación que mencionaba al principio tienen un nivel de pobreza alto, ellos ven el hecho de, viene un color y me ofrece 100 pesos, pero viene otro color y me ofrece 500 pesos, pero entonces viene otro color y me ofrece un tinaco y un borrego, ¿no? Y entonces, por mi necesidad de alimentar a mi familia y tener agua, acepto el tinaco y el borrego, ¿no? Entonces, el cómo voto, ahí es cuando entra bajo una situación, si bien es cierto, de discernimiento, pero más allá de discernimiento, concibo que entra a una situación de tamizaje muy complicada que nos llevaría, creo que otra palestra completa, el analizar en cómo las personas votan, porque al ser individuos y, bueno, entes independientes en este conglomerado de sociedad, de la forma en que yo voy a elegir votar y la forma en que un color satisface mis necesidades es completamente diferente a las que podría ser para Alejandro o para Ricardo, porque somos personas diferentes en situaciones diferentes y la forma en cómo votamos y lo que pensamos y cómo elegimos es lo que va a hacer la diferencia. Yo creo que pondría sobre la mesa ver la gran problemática que tenemos de una democracia débil, una democracia prostituida, una democracia muy manipulada y, mal dicho, manoseada por personas con intereses meramente económicos y que han olvidado realmente que ocupar un puesto político es ver en beneficio y que tiene que beneficiarse para todas las personas que representan, ¿no? Que por eso somos un proceso representativo. Ya a forma de conclusión de este tema, de esta intervención, yo pondría sobre la mesa empezar a ver un poco hacia el 2021, al menos Puebla, volvemos a tener un ejercicio democrático, volvemos a elegir Congreso local y todos los ayuntamientos, que son 217. Y entonces me pregunto yo,
cómo va a ser el ejercicio democrático y cómo los partidos políticos o qué van a hacer los partidos políticos para poder robustecer este ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un hartazgo social, estamos hablando que las personas ya están hartas de que vengan y quieran comprarle el voto y que vengan y prometan muchas cosas, ¿no? Y la situación de la pandemia, lo único que ha evidenciado es la incompetencia e inoperatividad de muchos tomadores de decisiones, mal llamados políticos, en puestos de poder que no están beneficiando a las personas y que en lugar de protegernos, y se supone que están ahí para tomar las mejores decisiones, porque están capacitados, estamos teniendo resultados pues catastróficos. De mi parte sería todo en este momento, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Mitzi. Ahorita vamos a hacer otro intento a ver si ya el maestro Ricardo puede tanto escucharnos como darnos la postura. Me parece, y aquí en lo que Ricardo va abriendo su micrófono, me parece y me surgen varios cuestionamientos. Por un lado, ¿serán los partidos los únicos responsables de esta acción de compra del voto? Me parece que ya está abierto el micrófono de Ricardo. Ricardo, ¿podrías darnos tu opinión, tu postura inicial? Si quieres te damos, tenemos todavía 5 minutos, por favor, para darnos tu postura inicial y luego un poquito hacer tu opinión de la compra del voto y de cómo vota la gente. Ok. Ok, muchas gracias a todos. Espero que me estén escuchando. Lo que les podemos decir, hablar de democracia es hablar también de los vicios del pasado que en nuestro país los hemos vivido a flor de piel y sobre todo en la Mixteca poblana, porque desgraciadamente una de las regiones más pobres del estado de Puebla y que se ha utilizado como semillero o como un bastión para la compra y coacción de voto en cualquiera de los momentos y en cualquiera de los colores. Incluso se ve una práctica recurrente y que mucha gente la ha hecho, algunos liderazgos la han hecho su modus vivendi, ¿no? Porque llegan y hablan con el líder político y le dicen, mi comunidad necesita 20, 30 cobertores, 30 despensas, y llega el otro candidato y le dicen, pues yo quiero ahora 60 cobertores, 40 despensas, y van subastando el voto de esta comunidad, de tal manera de que, pues de pronto tampoco no hay certeza, digamos, de a quién le van a dar el voto. Se ha vuelto una práctica de estira y afloje, y eso como consecuencia, pues va generando que no existe una conciencia de participación política y que las decisiones políticas no se tomen pensando en lo más importante que es el ciudadano y que es el bien común. Y pues en ese sentido también te puedo comentar que, que es una práctica regularizada, incluso aceptada en ciertos casos, porque hasta en nuestros círculos, si tú le dices a alguien voy a participar en política, de broma y todo, y te dicen, ¿y qué me vas a dar si voto por ti? Entonces, esto quiere decir que ya lo estamos aceptando culturalmente. Algo que se acepta culturalmente se empieza a hacer normal, por llamarlo de alguna manera, la normalidad. En ese sentido, creo que debemos comenzar con una reeducación de la misma gente para decir, a ver, tu voto vale porque no es el día de la elección, sino la decisión que tomes el día de la elección afectará el resto de tu vida. Maestro Ricardo, quisiera aprovechar para hacerle una pregunta. ¿Qué riesgos hay al momento de que se está realizando esta acción de compra de voto? El aceptar nosotros como ciudadanos esta práctica, ¿a qué riesgos nos estamos enfrentando? ¿Sí me escucha?
No, creo que otra vez se perdió la comunicación con él. Bueno, vamos a retomar entonces un poco el planteamiento que veníamos haciendo anteriormente, sumando un poquito los riesgos, ¿no? Porque ya sabemos un poco cómo operan, ¿no? Pero la ciudadanía realmente estará consciente, como decías hace rato, Alejandro, somos conscientes, nos dejamos llevar o sea, de por sí hay desinterés para votar. No le ven un por qué ni un para qué el salir a votar. Pero sumado a esto, tampoco creo que tengan muy claro cuáles son los riesgos de vender el voto, ¿no? De aceptar que los partidos, o de aceptar que se efectúe esta acción de compra de voto. Alejandro, ¿qué nos comentas? Bueno, para concluir mis ideas, Gaby, primordialmente sobre el discurso que he dado y posteriormente, creo que dentro de esas ideas se va a poder contestar a justamente esa pregunta que hace sobre los riesgos. A mí me parece que la respuesta y mi conclusión es no solo la apatía política que tienen los ciudadanos, sino que hay una carencia de ideología política en nuestra sociedad. O sea, la gente no tiene en sí una ideología política definida y como consecuencia tenemos partidos que no reflejan esa falta de ideología. Es decir, no tenemos en sí claro de qué lado, de qué espectro político está posicionado cada partido y cada partido puede llegar y al no tener esa ideología, no tener esos objetivos, simplemente hay personas que sienten que es lo mismo una y otra vez porque no sienten que exista un verdadero cambio. Esa sería prima facie mi primera crítica. Al no existir una ideología, eventualmente se desvincula, se desvirtúa a una apatía política y justamente eso, no entender los riesgos que implica no votar. Quiero compartir con ustedes un par de datos. Primeramente sobre la elección en Argentina anterior, no recuerdo el año, creo que fue el pasado, para presidente. La gente estaba cansada del gobierno de Macri y entre un 80 y un 85% de la población votante salió a las calles a manifestar su voto. Es increíble, o sea, yo creo que nunca hemos visto algo cerca siquiera aquí en México. Es altísimo el porcentaje de votación y a mí me gustaría plantear la siguiente pregunta, un poquito ya retórica, porque bueno, también es muy difícil saberlo. Si hay una compra de voto en Argentina, ¿qué tan eficiente es, verdad? Porque estás hablando, Argentina tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Si estás hablando que, suponiendo ¿no? en números grosos, que el 50% de ellos es población votante, estamos hablando de 20 millones de votantes. Haciendo números redondos, 16 millones salieron a votar. ¿Cuántos de esos 16 millones pudiste haber comprado efectivamente y cuántos de esos salieron a votar por convicción? A mí me parece que los que salieron a votar por convicción son muchos más, sobre todo porque estamos hablando de que fue un resultado fue increíble. No recuerdo el porcentaje, pero ganó por un porcentaje altísimo el actual presidente de Argentina y me pareciera que no hubo necesidad de otra cosa. Un segundo ejemplo que me gustaría tocar es el de Reino Unido. En diciembre pasado salieron a votar nuevamente por un primer ministro, hubo ahí unas mociones de censura, entonces se decidió que iba a haber otra votación, perdón, no por primer ministro parlamentarias y recordemos que el Partido Conservador no tenía mayoría en sí, no podía votar por el Brexit, vienen las elecciones y ahora sí tienen una mayoría para votar por el Brexit. Votan por el Brexit y ahora sí ningún otro partido tenía por qué, no podía oponerse a ningún otro partido porque ellos ya tenían la mayoría para decidir sobre el asunto. No tuvieron que hacer alianzas porque ellos tenían la mayoría para designar primer ministro y para votar por el Brexit. En ambos casos yo veo que lo que sucedió fue una convicción política, una convicción de ideología ciudadana que salieron a manifestar sus ideas, a manifestar sus ideologías y salieron a decir si queremos el Brexit y votamos por el partido que nos está prometiendo votar por el Brexit. Entonces, esas serían mis primeras conclusiones. Quisiera hacer un par de comentarios antes de concluir mi participación sobre lo que nos decían nuestros compañeros. Sí me parece excelente lo que estaba diciendo Mitzi sobre, me parece que es un término increíble, un poco romantizado también, pero hablar de una democracia prostituida y manoseada, o sea, es cierto, estamos diciendo, es que tu voto no vale, no importa, y yo siempre y cuando pueda seguir comprando mi ascenso al poder, voy a seguir haciéndolo, porque sé que no vas a estar ahí para evitarlo.
porque sé que si yo partido hago algo que te molesta, no me vas a castigar con el voto, porque simplemente puedo ir a las siguientes elecciones y volver a comprar tu voto. Entonces, creo que en ese aspecto, en ese punto, es riesgosísimo no conocer la importancia del voto, porque seguiríamos cayendo en los mismos círculos viciosos y no podríamos salir nunca de ahí. Quizás estaríamos cansados de un partido, sea cual fuere, y no podríamos quitarlo porque simplemente habría un sector de la población que ciegamente seguiría votando por él. Ahora, sobre lo que comentaba Ricardo, me parece también brillantísimo. Es algo que yo inclusive he hablado y siempre que hablo de política o ideologías políticas, lo tomo en cuenta. Es cierto, hay una mistificación de la política y de las ideologías políticas. No puedes hablar de política, no puedes hablar de ideologías porque la gente ya está pensando quién sabe qué tantas ideas y no te dejan desarrollar ese diálogo, discurso o disertación política que necesitamos, de la que tanto carecemos. O sea, necesitamos que nuestras ideas se estén poniendo en contraste, que estemos encontrándolas, que estemos mejorándolas para poder mejorar nuestro discurso. Sin embargo, no está sucediendo, porque como dice Ricardo, al momento que uno dice soy político, dicen, ¿y cuánto vale mi voto? No, y quiero contar una anécdota rápido y cierro el punto. Yo cuando estaba en Derecho era muy frecuente. Las elecciones de sociedades, alumnos, además, Derecho sabemos que es una facultad siempre muy politizada. Y siempre que venía una elección importante, ya fuera de sociedad de alumnos, ya fuera de consejeros, ya fuera hasta de reina de novatos, se acercaban a uno y lo saludaban a uno como si fuera el mejor amigo de la vida. ¿Cómo estás? Y lo abrazaban a uno y qué gusto verte y no sé qué tanto. Y uno dice, caray, ¿cómo te llamas? Y a uno le preguntaban, a uno le ponían la mano sobre el hombro y le decían, ya desayunaste, en día de las elecciones. Entonces, creo que sí es cierto, estamos prostituyendo a que nuestro voto tenga un valor, cuando nuestro voto es invaluable, nuestro voto es secreto, nuestro voto es nuestra máxima representación como ciudadanos. La misma palabra ciudadano no significa nada si no tiene una participación política de por medio. Y yo creo que los franceses lo dijeron cuando hicieron su declaración del hombre y el ciudadano. O sea, estamos distinguiendo entre la persona y el ciudadano. Estamos distinguiendo en un ámbito de una persona que no tiene participación política y la gente que sí va a poder tener aptitudes para participar en la política. Y finalmente, solo me gustaría volver a tomar el tema de la importancia de la ideología, de la carencia que tenemos lamentablemente en este país de la ideología, que como decía anteriormente, se desvirtúa en apatía política, porque la gente al final del día no termina entendiendo por qué debe votar, no termina entendiendo qué es lo que debe hacer. Y para contestar finalmente la pregunta que hice a un inicio, ¿cómo y para qué votar? ¿O por qué y para qué votar? Yo digo, ¿por qué? Para que tu idea sea escuchada, para que la ideología que tú creas que es la adecuada, que tú en verdad creas que es la que te representa, pueda tener oportunidad de llegar al poder. Como lo decía Bobby, alternativas reales de poder. ¿Y para qué? Para que alguien más pueda defender tu idea. Porque si no puedes tú mismo entrar a la política y defender las ideas que te marcan, que te manifiestan, no va a haber nadie que lo haga por ti. Y yo creo que ese es un gran principio de la democracia, la representatividad, que hemos olvidado últimamente. Gracias. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Gracias por estas intervenciones que a mi parecer han dejado mucha información que todas aquellas personas que nos escuchan seguramente estarán reflexionando, ¿no? Y definitivamente creo que si no votamos o vendemos nuestro voto, prácticamente estamos dejando en manos de alguien más las decisiones de nuestro progreso hacia el futuro y de nuestra familia, ¿no? Mitzi, si gustas, vamos a pasar contigo para dejar al maestro Ricardo al final y ver que agarre un poquito más de contexto porque creo que ya nos escucha, ya nos puede escuchar. Entonces, en lo que va agarrando un poquito del contexto de lo que venimos platicando, quisiéramos empezar con tu intervención. Sí, Gaby, muchas gracias. Voy a empezar con la pregunta que dejaste en la conclusión del segundo bloque. Los partidos políticos no son los únicos responsables de la compra del voto, claro que no. Como todo, tiene que haber un comprador o un consumidor en un mercado, ¿no? Y en este caso, tristemente, como lo comentaba yo y bien recuperó Alejandro, que es un término muy, muy violento, hablar de prostitución política o prostitución democrática, realmente nosotros como ciudadanos hemos permitido que esta situación y que se normalice, porque estamos hablando de una normalización de la corrupción
muy delicado, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo en una situación de corrupción que sabemos que cada 3 años o cada 6 años, dependiendo la elección que nos toque, tengamos un proceso de compra y que nosotros mismos le pongamos un precio a nuestras decisiones, ¿no? Y que le pongamos un precio y malbaratemos esa decisión, ¿no? Porque realmente si ellos quieren que nosotros los elijamos, entonces que realmente se preparen, que realmente construyan una agenda de beneficio a la ciudadanía y a los electores, que son quienes realmente los estamos eligiendo para que nos representen, y teóricamente se supone que lo hacemos porque ellos son la mejor opción para nosotros. Estamos hablando ahora, yo quiero recuperar un poco y poner en la mesa cómo poder nosotros hacer entender a la ciudadanía de a pie, en donde estamos hablando que tenemos el 43.6% de mexicanos que viven por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando que tienen cuestiones de analfabetismo, que no entienden teóricamente qué es una votación porque culturalmente lo entienden, digo, realmente ellos seguían en su mayoría por usos y costumbres o un liderazgo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como recuperar esta situación, y en la mañana escuchaba aquí mismo a Emilio Álvarez y Casa, que para mí es aquí un gran maestro de los derechos humanos y participación ciudadana, cómo nosotros como ciudadanos vamos a accionar y vamos a recuperar este espacio público, porque al fin y al cabo las elecciones es un ambiente público, nosotros como ciudadanos necesitamos recuperarlo para nosotros, y cómo nosotros vamos a hacer esta reapropiación del espacio público a través de la participación ciudadana propiamente electiva, ¿no? Porque, bueno, la participación ciudadana sabemos que tiene muchos matices, pero en este caso es como nosotros, como yo, Mitzi, o Ricardo, o Alejandro, o Gaby, voy a concientizar a mi comunidad, que es como mi primer contacto, de que nosotros mismos estamos normalizando la compra del voto, nosotros mismos estamos vulnerando nuestra situación y nuestra vida diaria a lo largo de 3 o 6 años más, y más allá que estamos generando un compromiso para las generaciones futuras. Yo sí pondría sobre la mesa la importancia de generar esta conciencia de una forma práctica y llamar las cosas por su nombre, ¿no? Nos están comprando, nos están vendiendo, nos están prostituyendo, y lo peor es que nosotros ya normalizamos esta situación de corrupción. Sería todo por mi parte, y realmente los partidos políticos creo que tienen para el 2021, al menos en el caso de Puebla, un compromiso muy grande. Realmente nosotros ya tenemos un hartazgo político que ya no vemos realmente un color, porque para mí ya todos son iguales, y las situaciones en Puebla lo están demostrando, y creo que valdría realmente la pena ver por un perfil ciudadano 100%, pero más allá de un perfil ciudadano, que nosotros como ciudadanos exijamos un mecanismo de accesibilidad al poder que realmente sea democrático y de facilidad para nosotros, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos es un proceso muy complicado que, en lugar de impulsarnos a nosotros de la recuperación del espacio público, pues lo complica por completo, ¿no? Entonces sería todo. Muchísimas gracias, Gaby. Es cuanto. Muchas gracias, Mitzi. Yo sumaría también a esa propuesta de exigencia, sumaría que a la vez que les vamos a, o que le deberíamos de exigir a los partidos, creo que también nosotros mismos como ciudadanos nos tenemos que exigir a nosotros mismos participar y no vender nuestra conciencia. ¿Sale? Ahora sí, maestro Ricardo, quisiera darle la palabra precisamente para cerrar esta palestra. No hemos tenido oportunidad de escucharlo a lo largo de esta sesión. Sin embargo, todavía nos quedan alrededor de 6 minutitos, por favor. Si gusta y si me lo permite, si se va acortando el tiempo, yo lo interrumpiría indicándole que nos quedan 20 segundos para cerrar, y le doy la palabra. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, y antes que nada una disculpa a todos por las fallas técnicas. Les juro que ya tenía todo previsto, y de pronto lo que tiene que salir mal va a salir mal, independientemente de las previsiones que tengamos. Pero ya con mucho gusto estamos acá, y muy atento porque, digo, también los estaba escuchando a través de Facebook,
pero me llegaba tarde el sonido y entonces era un poco complicado, pero ahorita, gracias a Dios, ya todo bien. Yo quiero comentar lo siguiente. Creo que a lo largo de este foro ciudadano que felicito a los organizadores, que qué buena iniciativa se generó y Puebla vuelve a ser vanguardia en participación ciudadana, creo que el gran reto que viene en el 2021 es la reconciliación de los ciudadanos. Es decir, hemos estado escuchando un gobierno que nos divide entre chairos y fifís, entre conservadores y liberales, entre buenos y malos, y lo peor de todo es que ya lo estamos normalizando los propios ciudadanos, es decir, ya seguimos con esa división de decir políticos y ciudadanos, cuando en realidad los políticos, los que nos dedicamos a la política con pasión, también somos ciudadanos y no necesariamente somos gente mala. Como ser ciudadano no necesariamente te hace ser gente buena, porque también los asaltantes, secuestradores y narcotraficantes son ciudadanos hasta que no estén, hasta que no les priven sus derechos políticos electorales. Entonces yo creo que el primer paso debemos empezar a reconciliarnos para poder generar este bien común que es urgente y que el país lo demanda de manera inmediata. Creo que el tema de los partidos sí es determinante en temas ideológicos donde se tiene que aplicar un tema ideológico. Es decir, los partidos políticos tienen ideología para cómo llevar las cuestiones económicas o macroeconómicas. Pero en el tema municipal, en el tema de los estados, donde las facultades que la propia ley no te permite tocar ciertos temas determinantes, creo que no es un tema de ideología, ahí es un tema de ver a las personas y el comportamiento gradual de estos políticos y ciudadanos que de pronto se interesan en el ámbito público para determinar la congruencia, la honestidad, la forma de comportarse ante una sociedad que los está escrutando todo el tiempo. Y en este mismo sentido, vale la pena decir, pues, que por sus frutos los conocerás. Entonces, si de pronto camina como pato, hace como pato y vuela como pato, no le hagamos más, es pato. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que ver es que tenemos que buscar gente que se apegue a lo que creemos y que vaya de acuerdo a los principios sociales que tenemos. La compra del voto es una perversión total, porque se pudiera pensar de pronto que se abusa de la pobreza de la gente, pero no en todos los casos es gente pobre, porque comprar un voto con una despensa es tan malo y tan perverso como comprar el voto con una obra que le vas a prometer a alguien. Cuando yo gane, tú vas a ser mi constructor. Entonces, la compra del voto es exactamente reprobable tanto a una gente que le das una torta y una manzana en un mitin, como tan malo es aquel que le prometes que le vas a dar chamba, que su hijo le vas a dar una beca o que va a tener algún beneficio del gobierno, porque en ese momento caemos justamente en el conflicto de intereses. ¿Qué tenemos que hacer? Yo decía en mi intervención de hace un rato, que fue un poco accidentada, que tenemos que reeducar a la ciudadanía. Y los principales maestros de reeducar esta ciudadanía somos los propios ciudadanos, porque dicen que un discurso puede ser muy bonito, pero las acciones conmueven y arrastran. Si nosotros en nuestra propia calle salimos a barrer todos los días temprano, les aseguro que los vecinos se nos van a sumar. En una acción tan pequeña podemos hacer participación ciudadana. Si nuestros vecinos ven que nosotros no robamos, no vendemos el voto, no compramos el voto, nuestros propios vecinos van a seguir el ejemplo. Y es necesario y es urgente que asumamos esa responsabilidad social como ciudadanos y comencemos a reeducar a las personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros o que no tuvieron la posibilidad de asistir a una educación formal. Hagamos esa reeducación, busquemos ese orden a través de la educación y de la conciencia cívica,
de tal manera que esto nos permita transitar a buenos gobiernos, vigilados por los ciudadanos, participando los ciudadanos y generando bien común y generando esto nuevo que se llama gobernanza, ¿no? Es todo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, maestro. La verdad es que qué bueno que logramos conectar el audio, ¿no? Les agradezco muchísimo, obviamente, la participación de todos ustedes. Si me lo permiten, creo que este tema da para más, para una plática mucho más nutrida y buscaremos abrir otros espacios. Como ustedes saben, yo tengo una participación de los jueves de participación ciudadana y probablemente ahí nos vamos a estar conectando los tres nuevamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia por conectarse también y seguir este segundo día de actividades del Foro Ciudadano Puebla 2020. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por estar conectado desde Chihuahua. Gracias por tus comentarios, Mitzi. Gracias, muy amable por aceptar esta invitación. Y por supuesto, saludos a toda la Mixteca poblana. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.